Bueno, se ponen un poco de pie, vamos a hacer unas tiraciones. Trata de no pegar el que está al lado, no volcar el agua, los cafés. Estamos solucionando ahí un pequeño problemilla. Déjalo en la esquina. Negativo. ¿Sí? Muy bien, pueden tomar asiento. El tema que queremos tratar ahora es el poder sanador del dolor. Y voy a hacer una pequeña introducción, después le paso la posta a Graciela. Hemos, como familia, pasado un periodo de dolor muy fuerte y cómo Dios ha usado ese dolor en cada uno de nosotros para poder sanarnos. Y lo sigue haciendo, no es un proceso que ha finalizado. Pensábamos que conocíamos a Dios, pensábamos que todo lo que estábamos haciendo era lo bueno, lo justo, como también pensó Job. Y bueno, sí, habían cosas, uno se pelea con algún hermano, tiene alguna dificultad económica, la supera, y la vida va pasando, ¿no? Pero Dios tenía otros planes para que nosotros lo conociéramos más. Entonces, Dios permite las pruebas, yo lo entiendo así, mi familia ahora lo entiende así, que Dios permite las pruebas a lo largo de nuestra historia para transformar nuestra mente a la mente de Él. Porque es ahí, en esos momentos, cuando nosotros nos confrontamos a decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer lo que yo quiero en mis propias fuerzas o voy a utilizar los recursos que Dios nos ha dejado para enfrentar las pruebas? Y ahí me gustó esa imagen para poner. Dios nos deja recursos, no nos deja solos, Él dice que no nos deja solos. Y en Juan 14, 16, 18 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Realmente en esta etapa de nuestra vida tengo que reconocer que no estuvimos huérfanos, que el Espíritu Santo nos ayudó a pesar de nosotros mismos, a pesar de que no hicimos, que hicimos cosas sin preguntar a Dios. También nos dejó a los titos, y eso lo pueden encontrar en 2 Corintios 7, 5, 8, que son personas que Dios pone a nuestro alrededor para que en esos momentos difíciles nos estén acompañando, nos estén ayudando, nos estén confortando. Bueno, nuestros propios recursos, cuando yo digo que resolvimos las cosas en nuestros propios recursos, es de todo lo que venimos hablando en el retiro, que son las maneras en que aprendimos o nos enseñaron a resolver los conflictos, los problemas, ¿no? Y en eso Dios quiere que transformemos nuestra mente y que resolvamos los conflictos de su mente. No es fácil, es un proceso,
cada vez hay que ir cambiando nuestra mente dependiendo de la situación que nos toca vivir. Bueno, lo que les quiero contar es cuando llega una tormenta a nuestra vida. Fue hace algunos años ya, hoy me puedo parar acá a contarlo y dije que no iba a llorar, así que vamos a ver si lo logro. Fue cuando me entero que mi hija tiene una relación por internet con una persona del mismo sexo, mayor que ella. Lo siguiente que pasó fue avasallador para nosotros, imagínense. Toda la vida en la iglesia, ella desde chiquita en la iglesia, no entendíamos nada. Todo esto nos provocó mucho dolor, frustración. Bueno, voy a hablar de lo que pasó por mí. En mí pasó todo esto. En mí pasó dolor, frustración, odio. Nunca pensé que yo pudiera odiar. Les aseguro que cuando yo estaba viviendo la otra vida, digamos, nunca pensé que podía llegar a odiar. Pero llegué a odiar, odié. Bueno, cuestionar a Dios, no sé. Preguntas como, pero si yo te sirvo en la iglesia, estoy para todo aquel que me necesita, me ocupo de la casa, sin pensar en mí misma, me ocupaba del todo, una esposa fiel, estudiaba la palabra, realmente estudiaba la palabra, me encanta estudiar la palabra de Dios. Cuando había momentos difíciles en otras partes de la historia de nuestra vida, busqué ayuda. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en todo esto? Las personas nos veían en la iglesia, en todos lados, y decían, qué linda familia. Algunos todavía me acuerdo que decían, me encantaría que mi hija nos ayudara como la de ustedes ayuda a ustedes en distintos ministerios, ¿no? Y yo le digo a Dios, ¿qué pasó? ¿No? Igual que Job, oraba por mi hija. Si se acuerdan en el principio de la historia de Job, cada vez que sus hijos tenían fiesta, él oraba, porque sabía que seguramente algo podrían haber hecho. Eso está escrito así. Yo oraba por mi hija. Otra vez, ¿qué pasó? Fue una pregunta reiterativa durante ese tiempo. Y me cambias la... ¿Cuál es este? Entonces, igual que Job, yo creía esto. Yo soy limpio y sin defecto. Eso era lo que yo le estaba diciendo a Dios cuando le preguntaba qué pasó. Lo que pasó es que no entendí nada. Entonces Job decía, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Y más adelante dice, yo soy justo. Todo eso estaba dentro mío, igual que Job. Entonces, más adelante, dice que los amigos de Job se acercaban a él. Ay, me cambié, perdón. La tecnología y yo no somos amigas. Ahí está. Dice que cuando los amigos de Job, y me remonto al principio de la historia, se acercaron a él, no lo conocían. Realmente yo era una mujer desconocida. Yo no me conocía a mí misma. Mis amigas estaban asustadas. Incluso, bueno, así cortito les cuento, es una historia larga, pero les hago un resumen. Yo quise ir a buscar a la mujer que se había encontrado con Natalie. Hicimos un trabajo detectivesco en el asunto, y unos amigos nuestros, él es abogado, me dice, vos sola no vas. Así nomás me dijo. Realmente tenía miedo de que la matara. O sea, eso es para que puedan dimensionar la locura, lo loca que yo estaba. Realmente estaba loca. Bueno, pero Dios quería que yo viera
la mujer que había en mí, porque en realidad estaba tapada de religiosidad. Y en ese momento fue cuando apareció la verdadera Graciela. Y es difícil de aceptar. Esa mujer que solo pensó en su propia reputación. A ver. Si lloro no puedo ver. Bueno, esta mujer que solo pensó en su propia reputación, me olvidé de Dios. No en el sentido de que no oraba, porque es una costumbre orar, y cuando uno está en problemas, ora. Entonces no es que yo dejé de orar, pero no quería aceptar lo que Él tenía para mí. No quería ver lo que Él quería que yo viera en ese momento. Ahora pasó un tiempo y lo puedo ver y reconocer, ¿verdad? Entonces quise hacer las cosas por mi propia cuenta, así como algunas cosas las hicimos juntos, tomamos decisiones juntos que estaban equivocadas. O sea, primero hacíamos y después le pedíamos la bendición a Dios. Cosas como sacarle el celular a Natalie, sacarle la computadora, irme al fin del mundo a buscar a esta muchacha. Bueno, Dios usó todo para su gloria y su honra. Esa es otra historia que es para la gloria de Dios también. Bueno, sacarle la computadora, restringirle las cosas que hacía, buscar ayuda con psicólogos cristianos, que pensamos, todas cosas que pensamos nosotros mismos. Y lo peor de todo que hice, que ayer en estos días escuché a alguien contar lo mismo, y creo que a Fabio y Fernanda, lo peor de todo que hice fue sacar la Biblia y leerle todos los versículos de condenación que hay sobre el tema, ¿no? Estaba loca yo. Pero Dios quería mostrarme en la persona, a que había otra persona en mi corazón que no era Dios en el centro. Había otra persona. Y bueno, Él usa esas maneras, ¿no? En mi corazón también había odio hacia esa persona que yo pensé que introdujo a mi hija, a mi tesoro más preciado, a un mundo de lesbianismo o de pornografía y otras cosas. Y descubrí que uno de los ídolos que había en mi corazón era Natalie. No estaba Dios en el centro de mi corazón. Descubrí que nadie la ama más que Dios y que le pertenece a Él. Entonces resulta que en mi vida había más ídolos de los que yo pensaba, y de alguna manera Dios quería mostrármelo. Y bueno, a veces en nuestra ceguera, en mi ceguera, en mi orgullo, Dios tenía que hacer algo. También descubrí la soberbia, porque ¿qué otra cosa es la soberbia que pensar que lo que yo hago está bien y que lo que hacen los demás está mal? Eso es soberbia. Yo pensaba que yo estaba haciendo todo bien y que los demás hacían las cosas mal. Entonces, Dios ya me había hablado algún día de aconsejar personas con atracción al mismo sexo y homosexuales. Serví en un centro de recuperación de adictos, donde allí conocí muchas personas con distintas problemáticas, pero Dios me llamaba más y yo no daba ese paso que Él quería que yo diera, ¿no? Y muchas veces, consciente e inconscientemente, desprecié a las personas con AMS, o a las lesbianas, o a los homosexuales, o a los travestis. En mi corazón, quizás no se veía por la religiosidad que había en mí, pero estaba ahí. Bueno, la verdad que no quiero ni recordar si alguna vez abrí mi boca para decir algo con soberbia al respecto.
Y aquí quiero leer este pasaje de la Biblia, que no es un pasaje de condenación, sino un pasaje donde me ayudó a mí a ver el equilibrio que Dios tiene, ¿no? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios no tiene un orden de pecados. Todos los pecados, todo lo que nos aleja de Dios es pecado. Y Dios los pone a todos, y la Biblia los pone a todos en el mismo párrafo. Y más adelante dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios murió por ellos, por todos. No hay acepción de personas, no hay. Pero en mi mente, en mi corazón, en mi religiosidad, en alguna parte sí la había. Y Dios quería confrontarme con esto, quería que yo entendiera, porque esto lo leí muchas veces, pero no lo había entendido como lo entiendo ahora, ¿no? Bueno, ¿conocen la historia de Jonás? ¿Sí? Bueno, Jonás huyó. Dios le pidió a Jonás que fuera a hablarle al pueblo de Nínive. Bueno, yo hice lo mismo. Yo huí. No huí solamente emocionalmente, sino físicamente. Me fui de casa. Igual como Jonás, Dios le dijo: anda para allá, y yo fui para allá. Tal cual. Entonces, endurecí mi corazón como Jonás. Yo sabía, una de las cosas que a mí me molestaba era que yo sabía que Dios podía perdonar a la persona que según yo había introdujo a Natalia en ese ámbito. Esa fue una de las primeras cosas que Dios sanó en mi vida, cuando pude llegar hasta ahí y no hacer lo que yo quería hacer, sino lo que Dios quería hacer, ¿no? Pero como a Jonás, el pez me vomitó. Porque no dice la Biblia que lo dejó sobre un muelle ahí nomás, lo vomitó. Y lo vomitó porque Jonás todavía no había cambiado su corazón. Job tenía miedo. Dice: terrores me asaltan repentinamente, persiguen mi honor como el viento y mi bienestar desaparece como una nube. Realmente no era tan justo como pensaba, porque el justo por la fe vivirá. Y Job tenía miedo. Más adelante dice... terrores, me equivoqué, perdón. Terrores me asaltaban repentinamente, es este. Y el siguiente dice: sin embargo, cuando busqué el bien me sobrevino el mal, y cuando esperaba la luz vino la oscuridad. Esto me pasó a mí. Estaba todo bien en mi vida, todo marchaba sobre ruedas. Yo esperaba que todo siguiera sobre ruedas, esperaba que todo siguiera bien, pero me sobrevino el mal. Igual que él, yo me peleé con Dios y discutí mucho con Dios. Muchas personas nos acompañaron en ese proceso. Doy gracias a Dios por esos titos que vinieron a nuestra vida a consolarnos con la consolación con que ellos fueron consolados. En esa desesperación que teníamos fue que fuimos a Chile a un congreso, y ahí fue cuando Dios nos confrontó con las realidades de nuestra propia vida. Nosotros fuimos en realidad porque pensábamos que éramos justos y que la que estaba mal era ella, y buscábamos ayuda para ella. Pero descubrimos que Dios quería tratar con nosotros primero. Y bueno, y él empezó a escarbar. Y cuando él empieza a escarbar, saca cosas muy buenas de nosotros.
Dios me confrontó con aquellas heridas profundas en un congreso como este, que no había visto adentro mío. Y esas heridas se tradujeron en conductas que afectaron mi relación con mi familia, con mi esposo, con mi hija, con mis amigos, con todos los demás. Una de ellas, que no quiero extenderme mucho, por eso voy a hablar de una de ellas nada más. Yo me acuerdo que mi madre, yo me sentía abandonada por mi madre. Mi madre nunca estaba, o sea, vivía en la casa con nosotros, pero cuando la buscábamos nunca estaba, siempre se olvidaba de nosotros en la escuela, bueno, toda la historia. Y cuando yo tengo a Natalie, y la tuve por gracia de Dios, hice todo lo contrario. Y de esa manera afecté su vida yo también, ¿no? Y afecté mi relación con él también, porque era como que era solo mía casi, ¿no? Bueno, tengo una amiga que me decía, vos no dejabas, ¿cómo era que me decía? Vos no dejabas ni que el chupete se le cayera al piso, que ella se lo estaba levantando. Bueno, también descubrí que dentro de mí misma había enojo, bueno, eso ya lo dije, y levanté muchas murallas para defenderme de todas esas cosas de mi infancia, ¿no? Y quiero volver para atrás, a ver si lo logro, a la tormenta. Entonces, como una tormenta, esa es una tormenta en el desierto, la saqué de Google. Como una tormenta en el desierto, se nos vino todo esto encima y no supimos qué hacer, no sabíamos qué hacer, ¿no? Seguramente un beduino podría haber visto la tormenta venir, porque los beduinos están acostumbrados a las tormentas. Ahora estamos un poco más acostumbrados a las tormentas. Y quizás un beduino o una persona que pasara por esto nos podía haber ayudado, y así fue, porque fueron personas que pasaron por esto las que nos ayudaron, las que nos dieron esperanza, las que nos ayudaron a buscar a Dios en este proceso. ¿Y para qué? ¿Para qué todo este dolor? ¿Para qué todo este desierto? Primero, las cosas que nosotros aprendimos. Para conocer que Él es Dios y tiene todo bajo control, absolutamente todo. Hoy lo podemos contar, pero no fue fácil pasarlo. Pero darles aliento a los que pasan por cualquier tipo de problema, por cualquier tipo de dolor, porque quizás no están pasando por el dolor que yo pasé, pero lo que te pasa te duele y es dolor. Y no importa si es un pinchazo en el dedo o una abertura desde acá hasta la rodilla, te duele. Y por cuanto te está doliendo a vos, es dolor. Segundo, para saber que soy una sierva inútil y que mis obras son como trapos de inmundicia. Está escrito en la palabra, lo leí 500 veces, pero no fue hasta este día que me fue revelada la palabra esta. También que solamente por su Espíritu Santo que puedo alcanzar la estatura que tengo, y que todavía no he llegado a donde tengo que llegar y me falta mucho. Cuarto, para volver a la cruz otra vez. En tantos años de religiosidad, quizás no estaba viviendo la cruz como debía. Y esto me confrontó con esa realidad y pude volver a la cruz. Y con Él estoy juntamente crucificada una vez más. 5, para darme cuenta de lo que había en mi corazón. Como dice Deuteronomio, como dice Deuteronomio, te acordarás de todo el camino que el Eterno te hizo seguir en estos 40 años en el desierto para ponerte a prueba, para saber lo que había en tu corazón. O sea, si cumplirías sus mandatos o los desobedecerías. Dios nos llevó por ese desierto para poder descubrir esto. Y yo descubrí lo que había en mi corazón y no era lo que yo pensaba. Y después del desierto, ¿qué? En el versículo 42
en el pasaje, en el 42:3 de Job, dice: ciertamente he dicho lo que no comprendía, cosas demasiado prodigiosas para mí que yo ignoraba. Realmente hablé muchas cosas que realmente no entendía, como los pasajes que vimos anteriormente. Yo los había leído, los había escuchado y pensé que los estaba practicando, pero no fue hasta este momento que yo pude entender. Para llegar también a esto, a la humillación delante del Padre. Dice: oye, te lo ruego, y yo te preguntarás y tú me dirás. Yo tengo que arrodillarme y escuchar lo que Él me quiere decir. No solamente hablar, no solamente pedir. Y ver en el Antiguo Testamento, ver a Dios cara a cara, era morir, porque Dios es santo, es mucha luz muy resplandeciente, tanto que cuando Moisés bajaba de la montaña tenía que cubrirse para que los demás no lo vieran. Pues yo me encontré cara a cara con Dios y morí. Morí a mí misma en estas áreas de mi vida. También esto trae arrepentimiento. Arrepentirse y reconocer, como Job reconoció, yo reconozco hoy también. Por tanto, me retracto de mis palabras y me arrepiento al ver que soy nada más que polvo y cenizas. Para esto, Dios me trajo por todo este camino. Hay un pasaje, si conocen la historia de Job, en la que los amigos de Job van a hablar con él y le dicen un montón de cosas erradamente, y después Dios le pide a Job que ore por ellos, y después que Job oró por ellos, para haber orado por ellos tiene que haberlos perdonado, supongo yo. Ahí Job fue acepto a los ojos del Eterno. Eso está en el versículo 9 del capítulo 42. Recién ahí, cuando yo pude orar por mi hija, pude orar por la otra persona, pude orar por mí misma, pude perdonarme a mí misma, porque después de reconocer todo el daño que había hecho, fue mucho dolor que tuve que procesar y que Dios me tuvo que ayudar a perdonarme a mí misma también. Después de todo esto viene la victoria. A veces la vemos cerca y a veces demora un poco más, pero siempre viene la victoria. En el versículo 10 dice que el Eterno cambió la fortuna de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Eterno dio a Job el doble de lo que había poseído antes. Esa fue mi esperanza en un tiempo. O sea, les estoy haciendo un resumen de muchos años, ¿no? Y Dios da la victoria en su tiempo. También Dios hace esto para cambiar estructuras. Dios cambió la estructura de mi mente. Y creo que tengo ahí. Me gustó esta foto de las neuronas. Me queda poco tiempo. Bueno, me gustó esta foto de las neuronas porque cuando nosotros cambiamos pensamientos, está estudiado, lo pueden buscar en Google, las neuronas se reconectan, se reactivan, se mueven, hacen conexiones nuevas entre sí. Y cuando yo cambié mi estructura mental, algo pasó también en mi ser, en mi cuerpo físico. Y en la historia de Job me encanta porque Job cambió su mente, cambió estructuras en su propia vida y en la sociedad. Porque en aquella época, y lo podemos leer eso en Números 27, 1-11, las mujeres no recibían herencia junto con los varones. Sin embargo, si leen el versículo 15, dice, del capítulo 42, dice: y en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia con sus hermanos.
No solamente que ellas, por ser hermosas, cualquier hombre rico las hubiera tomado como esposas, no tenían problema. Pero Dios cambió eso también en la estructura mental de Job y en la sociedad. Le dio herencia como a sus hermanos. Y bueno, por último, Dios me enseñó a amar un paso más. Amar con ese amor que rompe estructuras. Eso hace que cuando nos encontramos con Dios cara a cara, hace esas cosas. Un amor que va más allá del qué dirán, que camina entre la gente y no espera que vayan a buscarlo. Amar sin esperar que otros te amen, como Jesús con la samaritana o con sus propios discípulos, que si se recuerdan los pasajes no entendían nada, pero Jesús seguía caminando con ellos, les seguía explicando, les seguía aclarando y seguía caminando con ellos. Y me acuerdo, creo que hay un pasaje que dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Si no me recuerdo mal. Porque eso hizo Dios por mí primero, y yo debo ser su reflejo. Él me amó. Y termino con este pasaje de 1 Corintios 13, 3 al 7. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz de guardarlo, de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Siempre aparece alguna persona que nos reta a amar un poco más. En mi caso, todo esto hizo que amara con el amor de Cristo a las personas, cualquiera sea su orientación sexual, presentándoles el verdadero evangelio. Cristo murió y resucitó para el perdón de mis pecados, de tus pecados y el de pecado de todos. Y en Él tenemos vida eterna. Y eso es lo que hoy hacemos en Uruguay. Muy bien. Ahí pasó parte de nuestra historia. Quizás aclarar que esto pasó cuando Natalie tenía 14 años. Y queremos hablar del dolor. ¿Es malo el dolor? ¿Qué opinan? ¿Es malo o es bueno? Si no es malo, es bueno, ¿no? Hablando, no sé si hay algún doctor aquí, presente, enfermero. Tenemos una doctora. El dolor en sí es bueno, hablando clínicamente, porque nos muestra que algo anda mal. Si no sentimos dolor, si tengo problemas en los riñones y no tengo dolor, los problemas van a seguir y seguir y seguir y no va a hacer nada en contra de ese problema. Hay una enfermedad como la lepra que hace insensible al dolor. Entonces, no sé si han leído, pero hay gente que pone la mano dentro del fuego, no siente nada, o pisa clavos, no siente nada. Entonces, no tienen sensibilidad al dolor. Y también espiritualmente podemos hablar del dolor y tiene sus beneficios.
En Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Soportar dolor. Dios obra para que produzca paciencia en nosotros, para que tengamos el carácter de Jesús. Y el dolor también proporciona una oportunidad para la gracia. Y leemos en Corintios: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aunque el dolor no es agradable, tenemos que dar gracias a Dios por ese dolor. Y el dolor nos ciega. En Lucas 11 leemos: la lámpara de mi cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y atiendan a este último pasaje. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Graciela contaba parte de la historia nuestra y yo vengo de 20 años en la iglesia menonita, como les contaba al principio, todo en alemán. Luego, como no había cultos en español, cuando nos casamos, pasamos a una iglesia bautista, donde estuvimos por 30 años en esa iglesia. Y como decía ella, servíamos en todas las áreas posibles, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y servimos hoy todavía. Yo estuve en Sociedades Bíblicas, no sé si conocen la organización, como tesorero, presidente de Radio Transmundial, una emisora de radio evangélica, tesorero en la Convención Bautista del Uruguay, secretario del Liceo de Bethesda, un liceo evangélico bastante grande. Y así podemos ir sumando actividades con actividades. Y así como en la parte eclesiástica, también en el trabajo. Tenía un trabajo muy fuerte, muy bueno. Mis contactos son del presidente de la República para abajo. Y creía así que era una familia perfecta. Miren que en los negocios no soy así, ¿eh? Cuando Dios nos confronta con la situación de la atracción del mismo sexo, que esa fue la primera etapa, que luego pasó a una etapa siguiente, a una relación, en realidad ya. Y todo fue como un combo de emociones que cayó arriba mío. Conmoción, negación, incredulidad, vergüenza, no sabía dónde meterme. Todos mis familiares cristianos de la colectividad menonita, de la iglesia bautista,
una iglesia que tiene más de 100 años. Nosotros que íbamos asiduamente y participábamos en todas las actividades. Tenía un sentimiento de culpa. Entré en un foco depresivo. Me acuerdo un tiempo que dormía. Era mi forma de escaparme. Siempre fui fácil de dormir, pero en ese tiempo llegaba a mi casa y lo que quería dormir para no tener más problemas. En ese tiempo hubo muchas peleas, confrontaciones. Y como decía Graciela, buscamos por nuestros medios hacer todo lo posible. Le sacamos los teléfonos, le sacamos las tablets, los internet, los chips. Pero como todo adolescente hoy en día, son más rápidos que nosotros. Al otro día tenían otro chip, o tenían el teléfono prestado de otro. Entonces eran todas medidas que duraban 2-3 días. Y cuanto más la obligábamos a alejarse de esa conducta, cuanto más la confrontábamos, ella más se aferraba a eso, más fuerte se hacía todo eso. Y llegó un tiempo que mi lucha era tan fuerte que quedé ciego. No vi más la luz. Porque no podía entender por qué. Nunca tuvimos un pecado, digamos, grave. Somos todos pecadores. Nunca faltamos a ninguna actividades o siempre apoyamos donde podamos, con nuestros bienes, con nuestro tiempo. Y no comprendía por qué a nosotros. Y esa luz que viene de Dios no la permití entrar más. Y tratábamos de torcer el brazo de Dios con ayunos, con oraciones, con todas las promesas que hay en la Biblia. Llevaba un tiempo hasta que me di cuenta que no lo hacía por ellos. Lo hacías por mí. Era mi reputación. Era mi estatus. Y como víamos la foto del hijo pródigo que mostraba Graciela, llegó un momento que no se trataba en que volviera. Sino que se trataba de mí. ¿Cómo lo veía yo como el hermano mayor? Ese periodo de luchas
de quebrantos. Gastamos toda nuestra fuerza que teníamos, todo lo que podíamos hacer a nuestro alcance. Hasta que nos dimos cuenta que no era por nuestra fuerza. Y ahí es donde encontramos el Ministerio de Restauración, y como decía Graciela, fuimos de vuelta a buscar ayuda para Natalie, pero no. Dios nos confrontó en ese tiempo a nosotros mismos. Y aprendimos en estos 3-4 años que duró todo este periodo de realmente luchas, confrontaciones, que solo Dios puede, que solo Dios tiene el poder y es a su tiempo. No son oraciones del pedido ya, ¿no? Que está muy de moda. Llamamos al restaurante, pedido ya, tocan el timbre y lo tenemos, ¿no? Y en la vida espiritual muchas veces queremos eso. Dios, sácame de esto, dame esto, ayúdame en esto, provéeme de esto, pero ya. No cuando tú creas que sea necesario. Lo necesito ya. En todo este tiempo llegué también a culpar a Natalie por toda la vergüenza que pasé, que es un problema mío, la pasé, tanto en la iglesia alemana como en el trabajo. Y Natalie, después de nosotros ir en enero a Chile, en febrero del año pasado vinimos aquí a La Falda, ella vio un cambio en nuestras vidas. Y me acuerdo de hermanos también que nos habían dicho, cuando volvimos, dijeron, el semblante o el rostro de ustedes cambió. Lo que habremos sido. Y por ese cambio que vio Natalie en nuestras vidas, ella quiso experimentar lo mismo. Y después de casi 4 años de idas y venidas con esas relaciones, Dios le sale el encuentro. Y mientras Dios trabaja en ella, tuve que acordarme que le echaba la culpa a ella. Le echaba la culpa de mi vergüenza. Y cuando Dios le habla y le muestra el origen de su quebranto, era porque yo no estaba presente por mi trabajo. Otra cachetada. Tratando de sacarme el bulto de encima, ponérselo a otro. Y lo recibo doblemente.
Hoy Natalie hubiera querido estar aquí presente hoy, pero por el estudio no pudo estar. Ella es parte del equipo. Del Ministerio de Restauración en Uruguay. Allí está dando su testimonio. Y realmente ha sido una escuela muy fuerte para nosotros tres, como familia. Y creemos que fue necesario. Fue necesario porque Dios nos abrió los ojos, porque estábamos ciegos. Yo estaba ciego. La luz que pensé que tenía en mi vida no era luz, eran tinieblas. Como decía en Lucas, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. ¿Qué es lo que hay en tu vida hoy? Llega la luz de Cristo a todos los rincones de tu vida, a todos los rincones del corazón. Tienes la certeza de que no sean tinieblas. Hoy preguntábamos si el dolor es bueno. El dolor sí es bueno. Lo que no es bueno, lo que daña, lo que causa el dolor. El abuso físico no es bueno. El dolor de cierta forma sí, porque pudo sanar. Si no hubiera quedado con eso por siempre. Si nosotros no hubiéramos sufrido el dolor que sufrimos como padres, no hubiéramos crecido como hemos crecido en estos últimos años. Y en este tiempo vamos a poner una canción y queremos animarles si hay dolor en la vida de ustedes, si hay algo por lo que están sufriendo, que puedan pasar aquí adelante a la cruz de Cristo, que puedan entregar ese dolor a Cristo. Y sobre todas las cosas, que la luz de Cristo inunda todo el ser de ustedes y el nuestro. Qué engañado estuve de todos estos años, pensar que estaba lleno de Dios, lleno con la luz de Dios, cuando la mayoría de las partes eran tinieblas. Así que vamos a tomarnos un tiempo, poner una canción. Y el que tenga dolor en su vida, sea lo que sea, entreguémosle ese dolor a Cristo. Él nos sana. Él es amor. Él cubre todas nuestras necesidades.